En 1983, Europa estaba segura de sí misma. No con la arrogancia ruidosa de quien presume en voz alta, sino con la tranquilidad profunda y asentada de quien lleva décadas haciendo algo y haciéndolo bien. Los ingenieros de Frankfurt, los diseñadores de Coventry, los directores de planta en Rüsselsheim no necesitaban convencerse de nada. Sabían exactamente qué quería el comprador de un auto familiar europeo. Lo sabían porque lo habían preguntado, medido, analizado y respondido durante 20 años consecutivos sin una sola interrupción significativa. El auto familiar europeo no era una apuesta industrial. Era una certeza. Una fórmula probada, refinada y entregada con una eficiencia que el resto del mundo observaba con respeto. El segmento tenía reglas no escritas pero universalmente respetadas por todos los que participaban en él. Tracción delantera. Motor de entre 1.3 y 1.6 litros. 4 puertas. Cajuela separada o portón trasero según el mercado y sus preferencias históricas. Precio accesible para la clase media trabajadora. Consumo razonable en carretera y ciudad. Interior funcional con espacio suficiente para una familia de 4 con equipaje de fin de semana. Nada extraordinario en ninguna dirección. Nada deficiente en ninguna otra. El comprador europeo de clase media no pedía sorpresas. No quería ser asombrado. Quería confiabilidad, espacio, un nombre reconocible y la certeza de que en 5 años el auto seguiría funcionando sin arruinarlo económicamente. Europa se los daba con una consistencia que parecía tan natural como el clima. Ford dominaba Gran Bretaña con una claridad que rozaba lo inevitable. El Cortina había sido durante casi 2 décadas el auto más vendido del país, no porque fuera el mejor en ninguna categoría específica que pudiera medirse con instrumentos, sino porque era exactamente lo que la gente quería sin necesidad de que nadie se lo explicara. 4 puertas, cajuela decente, precio justo, motor suficiente para las autopistas británicas y las calles estrechas de los suburbios. Cuando el Cortina desapareció en 1982 reemplazado por el Sierra, algo se fracturó silenciosamente en el mercado británico. El Sierra era una hatchback. Moderna, aerodinámica, pensada hacia el futuro según los ingenieros de Colonia que la habían diseñado con orgullo. Pero Gran Bretaña no quería moderno en ese momento. Quería familiar. Quería cajuela separada. Quería la continuidad de lo que siempre había tenido, mejorada pero no transformada en algo irreconocible. Ford lo entendió. No inmediatamente, no sin fricción interna, pero lo entendió. Y en septiembre de 1983 respondió con el Orion, un auto que era en esencia un Escort Mark III con cajuela. Misma plataforma, mismo tren delantero, mismas puertas hasta el pilar B, y después una cajuela larga y tradicional injertada con precisión quirúrgica detrás de la zona de pasajeros. El concepto no era nuevo ni pretendía serlo. Volkswagen había hecho exactamente lo mismo con el Jetta. Tomando la plataforma del Golf y añadiéndole una cajuela para satisfacer a los compradores que nunca aceptarían una hatchback sin importar cuánta evidencia se les presentara a favor de ella. El Orion seguía la misma lógica con la misma convicción. Pesaba alrededor de 900 kilogramos. Producía 78 caballos de fuerza con 125 Nm de torque a través de una caja de 5 velocidades. Llegaba a 100 km por hora en poco más de 11 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 170 km por hora. No era rápido. No pretendía serlo ni había sido diseñado con esa intención. El motor CVH era suave y dispuesto. El interior era práctico y mejor equipado que el Escort equivalente en el que se basaba. La cajuela era genuinamente útil para lo que los compradores la iban a usar. Los compradores británicos de autos de empresa que habían quedado huérfanos con la desaparición del Cortina encontraron en el Orion exactamente lo que buscaban y firmaron sus órdenes de compra con un alivio que casi podía escucharse desde el otro lado del mostrador del concesionario. El Orion fue un éxito comercial medido y sostenido. Vendió 3.5 millones de unidades en 10 años. Un número que decía todo sobre que tan precisamente Ford había leído las necesidades del mercado y absolutamente nada sobre la calidad de construcción o la experiencia de propiedad que convierte a los compradores primerizos en clientes que regresan. Esas preguntas estaban a punto de recibir respuestas muy concretas, muy documentadas y profundamente incómodas. Desde una prefectura japonesa que la mayoría de los compradores europeos de 1983 no habrían sabido ubicar en un mapa. Al otro lado del Canal de la Mancha, Alemania Occidental tenía su propia respuesta al comprador familiar europeo. No era el Orion. Era algo más refinado, más técnico, más ambicioso dentro de los límites que el segmento imponía. El Opel Ascona se había llegado al mercado en septiembre de 1981 y desde los primeros meses dejó en claro que no había venido a participar discretamente sino a establecer el estándar contra el cual los demás tendrían que medirse. En su primer año completo de venta se convirtió en el auto más vendido de Alemania Occidental. No el más vendido de su segmento.
no el más vendido de su categoría de precio. El más vendido de todo el país, por encima de cualquier otro auto de cualquier fabricante en cualquier segmento. Eso no ocurre por accidente. Eso ocurre cuando un producto responde con precisión a lo que un mercado exige y lo hace mejor que cualquier alternativa disponible en ese momento. El Ascona se ganó ese mismo año el Golden Lencrar, el volante de oro, que era en ese momento el premio más prestigioso y más respetado de la industria automotriz europea. El jurado no estaba compuesto por periodistas entusiastas buscando titulares o publicistas bien pagados tratando de crear narrativas comerciales. Estaba compuesto por ingenieros, editores técnicos especializados y profesionales que pasaban sus vidas evaluando automóviles con la frialdad metódica de un cirujano que no puede permitirse el lujo de dejarse llevar por las emociones. Y eligieron al Ascona C sin ambigüedad. Eso decía algo importante. Decía que Opel no había construido simplemente un auto competente que cumplía los requisitos mínimos del segmento. Había construido el mejor auto disponible en Europa según los estándares más rigurosos y más exigentes que el continente podía aplicar en ese momento histórico. La ingeniería del Ascona C era genuinamente superior a la de sus rivales europeos inmediatos en formas que los compradores podían sentir aunque no siempre pudieran articular con precisión técnica. Era el segundo automóvil de tracción delantera que Opel llevaba al mercado, y la experiencia acumulada durante el desarrollo y la producción del Kadett se notaba en cada aspecto del comportamiento dinámico. La suspensión había sido diseñada específicamente para trabajar con la tracción delantera desde el primer momento del proceso de ingeniería, no adaptada después como solución de compromiso. Eso significaba que el auto se sentía plantado en las curvas de las autobahnen alemanas, seguro bajo frenadas fuertes en condiciones de lluvia. Y compuesto durante los largos recorridos de autopista para los que había sido concebido principalmente. Con 89 caballos de fuerza, 126 Nm de torque y una caja de 5 velocidades bien escalonada, el Ascona llevaba sus 1000 kg a 100 en poco menos de 12 segundos y alcanzaba 170 km por hora con un consumo de alrededor de 9 litros por cada 100 km en uso mixto. El interior era un escalón claramente por encima del Orión en casi todos los aspectos mensurables. Mejores materiales en las superficies de contacto frecuente. Ensamble más consistente en los paneles y en los elementos del tablero. Detalles de acabado que se notaban cuando se tocaban, cuando se abrían las puertas, cuando se ajustaba el asiento. No eran diferencias que aparecieran en los folletos de venta porque eran difíciles de fotografiar y casi imposibles de cuantificar en una tabla comparativa. Pero estaban ahí, y los compradores que manejaban ambos autos en el mismo día las percibían sin necesidad de que nadie se las señalara. En 1983, si alguien con conocimiento honesto del mercado hubiera tenido que señalar cuál era el mejor auto del segmento familiar europeo, la respuesta más difícil de refutar habría sido el Ascona C. Tenía los números de ventas, tenía el premio de la industria. Tenía el respaldo de la prensa técnica más seria del continente y tenía la validación silenciosa de cientos de miles de compradores que lo habían elegido sobre todas las alternativas disponibles. Europa había producido su mejor trabajo en este segmento. Había alcanzado la cima de lo que consideraba posible y lo había hecho con una solvencia que merecía reconocimiento genuino. El problema no era el Ascona C. El Ascona C era exactamente tan bueno como Europa creía que era. El problema era que en ese mismo año, desde el otro lado del mundo, viajaba hacia los distribuidores europeos algo que no había sido construido para competir con el mejor trabajo de Europa. Había sido construido contra un estándar completamente diferente, medido con instrumentos que Europa no estaba usando. Orientado hacia objetivos que Europa no había considerado necesario alcanzar porque nadie le había exigido que lo hiciera. Y cuando ese algo llegó a los salones de exhibición europeos en 1983, la pregunta que planteó no tenía una respuesta fácil ni inmediata. No hubo conferencia de prensa con ejecutivos japoneses anunciando una nueva era de la ingeniería automotriz. No hubo campaña publicitaria diseñada para hacer sentir pequeños a los competidores europeos. No hubo eslogan memorable que prometiera lo que el auto estaba a punto de demostrar. El Toyota Corolla E80 llegó a los distribuidores europeos en 1983 con una hoja de especificaciones técnicas, una lista de precios competitivos y un nivel de construcción que no necesitaba explicación de ningún tipo. Se explicaba solo. Se explicaba cuando un comprador potencial cerraba la puerta del lado del conductor por primera vez y escuchaba un sonido que no esperaba escuchar en ese rango de precio. Sólido, amortiguado, preciso. Se explicaba cuando giraba la llave y el motor respondía con una inmediatez que contrastaba con la pequeña vacilación que había aprendido a considerar normal en otros autos. Se explicaba cuando metía primera y sentía el engrane de la palanca con una resistencia y una definición que no correspondían a la etiqueta de precio que decía la hoja de ventas. La prensa automotriz europea lo notó desde el primer contacto.
Los periodistas especializados que se ganaban la vida evaluando automóviles con criterio técnico y comparativo llevaban años desarrollando un vocabulario para describir lo que veían y sentían en los autos que probaban. Tenían palabras para la calidad de los materiales, para el comportamiento dinámico, para la eficiencia del motor, para el confort en autopista. Pero L80 les presentó algo para lo que su vocabulario habitual no tenía exactamente el término correcto. Después de varios intentos, encontraron la palabra que consideraron más adecuada, sobreingeniado. Y la usaron como crítica. Lo dijeron como si Toyota hubiera cometido un error de cálculo costoso. Como si los ingenieros de Aichi hubieran gastado dinero innecesario en tolerancias de ensamble que ningún comprador promedio iba a apreciar conscientemente al momento de la compra. Las juntas entre paneles de carrocería eran más estrechas y más uniformes de lo que el segmento requería. Los interruptores y mandos del tablero operaban con una precisión táctil que excedía lo que el precio del auto justificaba en términos contables. Los componentes internos del motor y la transmisión habían sido fabricados con estándares de tolerancia que añadían costo de producción sin añadir nada que el comprador pudiera señalar con el dedo en el momento de la prueba de manejo. Toyota había hecho trabajo adicional que nadie le había pedido, en áreas que nadie iba a inspeccionar, para cumplir estándares que nadie en Europa había establecido como requisito. Desde la perspectiva europea de 1983, eso era un error. Un error bien intencionado, quizás, pero un error de todas formas. Estaban equivocados. No marginalmente equivocados en los detalles. Fundamentalmente equivocados en la dirección que resultaría más importante con el paso del tiempo. Porque lo que los críticos europeos no comprendieron en ese momento, lo que la industria del continente tardó años en procesar completamente, es que las juntas del panel y la longevidad del motor no eran decisiones de diseño separadas que pudieran evaluarse de manera independiente. No eran el resultado de distintos departamentos tomando distintas decisiones por distintas razones. Eran la expresión visible e invisible, la cara pública y la cara oculta, de una misma filosofía de fabricación. Una cultura de ingeniería que no establecía una distinción entre lo que el cliente notaría conscientemente y lo que no notaría, porque su estándar de calidad no dependía de la percepción del cliente. Dependía de sus propios criterios internos, aplicados con la misma rigurosidad en cada componente sin importar si ese componente sería visible o permanecería oculto bajo el capó durante toda la vida útil del vehículo. L80 pesaba 875 kilogramos. Menos que el Orión y menos que el Ascona Calle producía 99 caballos de fuerza con 137 Nm de torque a través de una caja de 5 velocidades bien calibrada. Llegaba a 100 km por hora en 10.5 segundos y alcanzaba 180 km por hora. En papel, superaba a ambos rivales europeos en las categorías que los compradores revisaban primero. Pero los números en papel no eran la historia real del E80. Los números en papel eran simplemente la introducción a una historia que se desarrollaba en un plazo de tiempo que los folletos de venta no podían capturar y que las pruebas de manejo de una semana no podían revelar. El comprador europeo de 1983 tenía una relación muy particular con el concepto del deterioro automotriz. No lo aceptaba con entusiasmo ni lo celebraba, pero lo esperaba con la resignación tranquila de quien ha aprendido a convivir con algo que considera inmutable. Era parte del contrato no escrito pero universalmente entendido entre el fabricante y el propietario, una condición implícita en cada transacción que nadie mencionaba porque nadie consideraba necesario mencionarla. El auto nuevo se sentía nuevo durante los primeros meses, quizás durante el primer año si se tenía suerte y se mantenía bien. Después comenzaban las señales. Pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero acumulativas e irreversibles. La palanca de velocidades perdía gradualmente la firmeza precisa que tenía cuando el auto salió de la fábrica. No mucho. No de manera dramática. Solo un pequeño aumento en el juego, una ligera reducción en la definición del engrane que el conductor notaba sin poder señalar exactamente cuando había comenzado. Los interruptores del tablero desarrollaban una holgura mínima en su accionamiento, un pequeño movimiento lateral antes de activarse que no existía el primer día. El motor arrancaba con una fracción de segundo de duda en las mañanas frías del invierno europeo, una excitación apenas perceptible que se volvía más pronunciada con cada temporada que pasaba. La carrocería desarrollaba crujidos ocasionales en los caminos irregulares, sonidos que aparecían y desaparecían sin un patrón predecible, recordando al conductor que el auto tenía historia acumulada. Nada de esto era grave. Nada justificaba una queja formal al concesionario o una reclamación de garantía. Era simplemente el envejecimiento natural de un automóvil, la entropía mecánica que todo propietario europeo había aprendido a aceptar como el precio inevitable del uso y el tiempo. Toyota no había aceptado esto. En algún punto del proceso de desarrollo del E80, en alguna sala de ingeniería de Aichi que ningún periodista europeo visitó y ningún comunicado de prensa describió, alguien había tomado una decisión que parecía filosófica pero tenía consecuencias completamente prácticas.
La decisión de que el deterioro no era un fenómeno natural inevitable sino una elección de ingeniería. Que si se fabricaban los componentes con tolerancias suficientemente precisas, si se seleccionaban los materiales con criterios suficientemente exigentes, si se ensamblaba con una consistencia suficientemente rigurosa en cada turno de cada día de producción, el automóvil podía llegar a los 100.000 kilómetros sintiéndose funcionalmente como nuevo. No aproximadamente nuevo. No nuevo considerando su edad y kilometraje. Nuevo en el sentido más literal y más exigente del término. Y lo demostraron en la práctica, no en el laboratorio sino en las calles y autopistas de Europa y del mundo entero. A los 60.000 kilómetros, el Corolla E80 todavía engranaba con la misma resistencia definida y satisfactoria que tenía cuando salió de la línea de ensamble. Los interruptores del tablero todavía hacían clic con la misma precisión táctil del primer día, sin juego adicional, sin degradación perceptible. El motor todavía respondía limpiamente desde el ralentí sin la menor vacilación, con la misma disposición inmediata que había sorprendido a los primeros compradores. En invierno, con temperaturas de 5 grados bajo cero, arrancaba sin dudarlo. Sin el ritual de espera que los propietarios de otros autos europeos habían incorporado a su rutina matutina de manera tan natural que ya ni siquiera lo notaban como una anomalía. Los propietarios europeos del E80 comenzaron a notar algo que no sabían exactamente cómo describir pero que era imposible ignorar. Sus autos no envejecían de la manera habitual. Llevaban 2 años con ellos y seguían sintiéndose con una frescura que sus experiencias anteriores con autos europeos no les habían preparado para esperar. Llevaban 4 años y el interior no había desarrollado los crujidos, las holguras y los pequeños deterioros que sus vecinos coneraíens y asconas ya conocían y habían aceptado como parte del paisaje normal de la propiedad de un automóvil. No sabían articular con precisión técnica qué estaba pasando ni por qué. Solo sabían que algo era fundamentalmente diferente en la manera en que este auto se comportaba con el tiempo. Y cuando llegaba el momento de tomar la decisión sobre el siguiente auto, esa diferencia pesaba de una manera que ninguna campaña publicitaria ni ningún premio de la industria podía replicar. La reputación no se destruye con un golpe único y visible que todos puedan señalar en el calendario. No hay un día específico, una fecha precisa en que Europa miró al Toyota Corolla E80 y pronunció formalmente su rendición. Las industrias no funcionan con esa clase de dramatismo limpio. Los mercados no tienen momentos de epifanía colectiva que puedan fotografiarse o grabarse. Lo que ocurrió fue más lento, más silencioso y infinitamente más definitivo que cualquier golpe espectacular. Fue una acumulación paciente e imparable de evidencia que los compradores procesaban en privado, en sus cocheras durante los fines de semana, en las conversaciones casuales con vecinos y compañeros de trabajo, en la decisión que tomaban cuando llegaba el momento de firmar el siguiente contrato de compra y su memoria les recordaba cómo había sido la experiencia con el auto anterior. Los números llegaron después, con la frialdad incontestable que tienen los datos cuando ya no hay nada que debatir ni ningún argumento que oponer. El Corolla E80 se convirtió en uno de los automóviles más confiables jamás evaluados de manera independiente por organizaciones que no tenían ningún interés comercial en el resultado de sus mediciones. No en una categoría específica de confiabilidad. No en un mercado geográfico particular donde las condiciones pudieran explicar los resultados. En todas las métricas que medían lo que ocurría después de la compra, en el tiempo real de propiedad que los folletos de venta no describían y las pruebas de manejo de una semana no podían revelar. Durabilidad de componentes mecánicos a largo plazo. Consistencia del comportamiento a lo largo de años de uso. Costos de mantenimiento acumulados comparados con los de los rivales. Comportamiento en condiciones climáticas extremas de frío y calor. En cada una de esas categorías, el estándar que el E80 había establecido era uno que los fabricantes europeos no habían considerado necesario alcanzar porque en su mundo competitivo, medido contra sí mismos, nunca habían tenido razón para hacerlo. El Ford Orion vendió 3.5 millones de unidades en 10 años. Era un número que impresionaba y que Ford tenía razones legítimas para celebrar. Decía todo sobre que también la empresa había leído las preferencias del mercado británico y que tan precisamente había respondido a ellas en el momento correcto. No decía nada sobre la experiencia de propiedad que esos 3.5 millones de compradores habían tenido con sus autos después de firmar los contratos y alejarse de los concesionarios. El Ascona se había ganado el premio más prestigioso de la industria automotriz europea y lo había merecido genuinamente, porque en 1983 era el mejor automóvil del segmento según los estándares con los que Europa se medía a sí misma. Y ese era precisamente el problema que nadie había identificado hasta que fue demasiado tarde para ignorarlo. Europa se medía contra Europa. Sus estándares de excelencia estaban calibrados contra sus propias realizaciones anteriores, contra el mejor trabajo que sus competidores cercanos habían producido. Contra expectativas formadas por décadas de experiencia con productos que compartían los mismos supuestos fundamentales sobre lo que era aceptable y lo que no lo era.